Las 9:03, la temperatura en Buenos Aires es muy alta. Marcelo, la temperatura 31 y la sensación térmica es 37 grados 9 décimas. 37,9. ¿Y la lluvia? Impresionante. No puede ser. Bueno, allá vamos, ¿eh? Muy bien. A la sobrecargada agenda de la Argentina el día de ayer se suman unas cuantas novedades ya a esta hora de la mañana, siendo que son las 9:04. Sí. Te las voy a contar enseguida porque son muy interesantes y van a marcar un poco la agenda de este día, no ya el de ayer, sino el de hoy, este día jueves. En cualquier caso, recordemos que ayer ocurrió la devaluación del tipo de cambio oficial más alta en un día en los últimos 12 años. El dólar se devaluó 3% en un día, llegando a 7,13 centavos el dólar oficial, con una caída de 80 millones de dólares en las reservas, que cerraron en 29.443 millones, y un salto del blue que rompió la barrera de los 12 para ubicarse en los 12,15, ¿no es cierto? Adicionalmente a esta noticia ya de por sí muy significativa, le tenemos que agregar que el jefe de gabinete ya ayer había planteado esta cuestión que vamos a ampliar enseguida, del combate al blue, y de esta profundización de la tesis del narcotráfico y de los medios en conjunto. Agregamos que, bueno, estamos claros ya con el tema de internet, que se podrán hacer 2 compras por año, que quien haga 3 tendrá que inscribirse como importador, y están los límites y estas cosas, que el jefe de gabinete esta mañana explicó desde un plano proteccionista, no cambiario, no de protección de reservas, sino de protección a la industria nacional. Mientras tanto, la Argentina sigue sin liberar el trigo que anunció hace como 15 días que se iba a poder exportar, todavía aparentemente no ocurrió, y que está muy complicada la industria automotriz, y las consecuencias de los impuestos que se han aplicado en este segmento de la economía argentina se van a ver reflejados en pocos días más en los seguros y en las patentes de los autos. No cuento lo que va a ser. Y en cuanto al Club de París, hay perspectivas completamente contradictorias, siendo que varios diarios reflejan comentarios de integrantes del organismo que han dicho que no ha comenzado todavía ninguna negociación con el Club de París. Pero por el otro, hoy Ámbito Financiero sostiene que el Club de París poco menos que ya aceptó la oferta de la Argentina. ¿Sí? Que ya veremos. Otro dato fundamental para tener en cuenta en la agenda de este día de hoy es el dato de inflación que da hoy el diario Cronista, que coloca el primer trimestre del año, en el febrero marzo, en un nivel de prácticamente 10% de inflación, que es ciertamente una tasa realmente muy, muy significativa. Bueno, esta es la agenda económica, digamos, de ayer. A eso hay que agregarle al dólar, al tema de internet, al tema del blue como un fenómeno poco menos que narco, al tema del trigo y de los autos, el Club de París, la inflación. Le agregamos lo de Rosario. Lo de Rosario es tremendo porque ya entramos en una etapa en donde están matando chicos, ¿no? La Argentina sigue un poco desatendiendo el caso, pero a los 260 y pico de muertos del año pasado, y a los 18 muertos prácticamente que había hasta hace unos días en Rosario como consecuencia de las guerras entre narcos y demás, ayer se supo que una chiquita de 5 años que quedó en medio de un tiroteo murió, y que una chiquita de 20 meses quedó herida, y una de 10 años también. Esto ocurrió en los últimos 4 días en Rosario, una cosa de extrema gravedad, pero que la Argentina no está todavía tomando conciencia de la magnitud de semejante situación. Y por supuesto, el discurso del presidente de ayer, que a mi juicio, como les mencioné ya hoy varias veces, es de vital importancia en términos de que creo que se ha resuelto un problema. ¿Ah, sí? Sí. Antes de explicarles este punto, les recuerdo que ya de esta mañana, fíjense, las cosas están pasando ya hoy, y son apenas las 9:07. El jefe de gabinete hace un rato explicó que ayer no hubo una devaluación, sino un acto de administración del tipo de cambio. Mirá, ¿cómo es eso? Bueno, esto es un eufemismo, digamos, pero es muy interesante porque este formato, digamos, kafkiano que ha adoptado el jefe de gabinete para explicar las cosas, incluye ahora que no se devalúa, sino que se administra. Ayer tuvimos una flor de devaluación, tanto en el segmento oficial como en el segmento blue del tipo de cambio, pero se ve que la presidenta no quiere escuchar hablar de devaluación, entonces el jefe de gabinete adapta el lenguaje, no para el público, sino para adentro. Entonces, lo que hubo fue un acto de administración del tipo de cambio. Agregó el jefe de gabinete que cuando le preguntaron por si iba a haber medidas respecto de combatir a las personas que operan en el blue, dijo sí, las va a haber, pero no las voy a adelantar.
porque acá cuenta, dijo el jefe de gabinete, el efecto sorpresa. Mira. Entonces, arriba del acto administrativo y del efecto sorpresa, les recomiendo la lectura de un artículo de Carlos Arbía, que está publicado en infobae.com, creo que hace un ratito, donde ya hay detalles, según Carlos Arbía, del plan para profundizar la presión judicial sobre el mercado cambiario, para intentar de esta manera, no sé, qué sé yo, que baje el dólar, o que no se opere. En el otro plano de las novedades de hoy, tenemos el tema televisivo, que es un tema fundamental para el gobierno, siendo que según el AFCA se ha resuelto que Cablevisión debe poner al canal TN en el número 8 y al canal, la TV pública, en el lugar del TN. ¿Y vamos a estar mejor? Esto puede cambiar radicalmente la historia de la Argentina, obviamente es un tema trascendental. ¿Sí? Bueno, el gobierno ha sobredimensionado el tema de los medios y por lo tanto actúa en consecuencia. El gobierno cree que es un tema fundamental, la Presidenta lo ha transmitido ayer con toda claridad, y por lo tanto actúa en consecuencia. Siendo que para el gobierno es fundamental el tema de los medios, hace estas cosas. O sea, para la Argentina es relevante en qué número va cada canal. Eso resuelve muchos problemas. No resuelve nada, pero... ¿Vamos a estar mejor, Marcelo? Esto sirve para entender, no resuelve, pero sirve para entender. Esto nos sirve para entender, que es lo que yo estoy proponiendo esta mañana, entender qué es lo que está pasando. Y acá voy con mi comentario sobre el final, sobre el discurso del presidente. Hasta lo que estaba pasando en la Argentina hasta ayer, y venía ocurriendo muy marcadamente en los últimos 42, 45, 60 días, es que había una enorme cantidad de interrogantes, que en vez de aclararse, se profundizaron como consecuencia del cambio de gabinete. Ustedes recuerdan que en noviembre la Presidenta reaparece después de la operación y modifica en gran parte su gabinete. Designó un jefe de gabinete, un equipo económico, un presidente del Banco Central, una ministra de Seguridad, y no me acuerdo qué más. Es un cambio muy importante en su equipo de gobierno, y hubo a partir de ahí una expectativa que duró más o menos unas 48 horas, hasta Córdoba, ¿no es cierto? A partir de ese momento comenzaron los interrogantes y los reclamos y los planteos de que si el presidente habla, que si el presidente no habla, que si está sana o está enferma, que si está bien o está mal, que si el presidente, es más, se llegó a plantear hasta ayer, el presidente no va a renunciar, pero tal cual, una locura, ¿no es cierto? Que ayer el presidente iba a anunciar que se iba, que el presidente iba a anunciar que se quedaba, que el presidente iba a sacarlo a Kicillof, que lo iba a poner a Kicillof, que lo iba a traer de vuelta a Moreno, los rumores que había ayer. Bueno, por eso te digo, ayer había todo en Argentina un aquelarre de interpretaciones como consecuencia de este interregno que hubo, de confusión, de interrogantes, inclusive hasta de reclamos, de dudas respecto al rumbo de la Argentina, como consecuencia, básicamente, de que el equipo que el presidente puso en funciones el 20 de noviembre trastabilló. Y que en el plano político el jefe de gabinete se le complicó la vida, y en el plano económico la gestión Capitanich, Kicillof, Fábregas, hasta ahora ha sido muy complicada. Han perdido millones de dólares de reservas, se multiplicó la inflación, todo lo que ustedes saben. Entonces, estos interrogantes, algunos sensatos y otros delirantes, ayer se han despejado. Y esto es lo que yo valoro de lo que ocurrió en el día de ayer. Y inclusive es más, se han resuelto. ¿En serio? Porque si efectivamente había estos interrogantes respecto del rumbo de la Argentina, que repito, muchos de los rumores o comentarios que había eran un disparate, otros tenían más fundamento, en muchos casos se especulaba con que la Presidenta podía corregir algún rumbo de la Argentina, podía intentar algún programa antiinflacionario, o que, no sé, creo que sea, pila de barbaridades o de no barbaridades que ayer se divulgaban por la Argentina hasta las 7 de la tarde cuando apareció el presidente. Entonces me parece que lo que pasó ayer es que no solo la Presidenta de la República ha despejado estos interrogantes y ha resuelto el problema de la intriga, digamos, sino que además contestó a los problemas. Como dijo Rosendo Fraga hoy, fijó una línea. O sea, ayer la Presidenta de la República claramente fijó una línea. A ver, ¿cuál línea fijó la Presidenta de la República? ¿Cuál? ¿La que pretende medio país
por ejemplo, que esta mañana refleja con toda claridad nuestro colega, el señor Facundo Landívar en Clarín. Dice: cortes de luz, inflación, restricciones a las compras en el exterior, devaluación de la moneda, fueron parte del país de los últimos 42 días. Para Cristina, nada de esto existió. Nada. Entonces, claro, hay podría decir, una discusión de peras con manzanas. Un conjunto de la sociedad argentina, los medios de comunicación, o muchos de ellos, o muchos de nosotros, gran parte de la opinión pública a través de las encuestas, reclaman estas cosas: que la inseguridad, que la inflación, que el tipo de cambio, que las restricciones, o que los cortes de luz, o los saqueos, o lo que fuera. Pero el presidente ha fijado una línea clara respecto de cuáles son sus prioridades. La primera de todas, y esto aparece todo el tiempo en el discurso del presidente, que fue un discurso que tuvo como esencia anunciar este programa Progresar para los jóvenes que están excluidos, pero que incluyó un contenido político fundamental. Entonces ahí el presidente dejó claro que uno de sus problemas fundamentales es el tema de los medios. O sea, el presidente vuelve con que la cuestión de los medios es el eje central de su posición política. Y lo hizo ayer en varias oportunidades de su discurso. Yo voy a subrayar dos. Por ejemplo, cuando habló de las estampillas, ¿no? Cuando habló de las estampillas, tema que ayer fue un tema medio en broma, nadie lo tomó muy en serio, pero el presidente se lo tomó a pecho, entonces explicó esto de las estampillas. Las estampillas son colegios, son netbooks, y la verdad que cuando vi las estampillas me parecieron una maravilla de colorido, de arte, y que en realidad levantan políticas que son de Estado y que estoy absolutamente convencida ningún argentino ni ningún dirigente, por lo menos de los partidos populares y democráticos, puede negar. Así que bueno, yo digo que qué cosa, ¿no? Pero bueno, es así como cuando no hablaba, ¿vieron? Que ahora, yo digo, hoy mañana espero que cuando nadie critique la cadena nacional, porque después de tanta demanda de presencia. Luego de este comentario casi cínico de la Presidenta de la República respecto de su presencia, agregó algo realmente que yo nunca había escuchado semejante cosa, una interpretación psicológica o psiquiátrica del título "Reaparece la Presidente", que ayer se ve que algún diario puso. Claro, obviamente el presidente no estaba en la escena mediática del país, por lo tanto algún diario le ha puesto "Hoy reaparece Cristina". Y fíjate la interpretación que Cristina ha hecho de la palabra reaparece. Leí esta mañana los diarios y decían: reaparece Cristina. Y yo dije, ¿qué es lo contrario de reaparece? Eve, Estela, desaparece. Creo que hay en el fondo, ¿cómo lo llaman los psiquiatras y los psicólogos? ¿Cómo se llama? Subliminal. Un acto fallido. Creo que en el fondo, algunos, no a todos porque sería injusto, están muy vinculados con esto de las desapariciones como método para lo que no les gusta, ¿no? Y creo que por eso hablaban de reaparece. Bueno, en este caso tenemos ya una primera línea que ayer fijó el presidente, que ha sido la de ratificar que gran parte del tema argentino son los medios, ¿no? Y el modo en que tratan los temas, o inclusive el modo en que la tratan a ella, ¿no? En este caso, casi personalizando la cadena nacional y planteando el modo en que ella entendió que significaba la palabra reaparece, ¿no es cierto? La comparó con los desaparecidos. Qué bárbaro. Bueno, muy bien. Y en cuanto a la otra línea que el presidente fijó, a ver, yo no sé si es que la Presidenta niega los temas, ¿no? Porque claro, hoy lo que dice Landívar, por ejemplo, la Presidenta niega todo, ¿sí? Para ella no existe la inflación, no existe la devaluación, no existe el corte de luz, no existe la restricción de las compras, no existe nada. Y yo acá nos equivocamos y nosotros interpretamos, o sea, los críticos del presidente interpretamos que para el gobierno o para ella misma estos temas no existen. Me parece que la visión que tiene aquí el gobierno es que estos problemas visibles, digamos, que el presidente, por supuesto, como consecuencia de su estatus, digamos, no se digna siquiera mencionar, son la consecuencia no del fracaso del modelo, sino justamente de su éxito. Es más, la interpretación que hace la Presidenta de la República, y estamos hablando de la definición de la Presidenta de un país, es que, bueno, ¿qué es lo que está molestando? No dice a quién le molesta, pero sugiere que hay, obviamente, una suerte de conspiración que tiene diverso carácter, digamos, político, mediático, bancario, lo que sea, que le molestan cosas. Por ejemplo, a juicio del presidente, este grupo de gente está molesto porque este régimen ha generado una desocupación de apenas el 6,6%, molesta el nivel de participación de los trabajadores en el PBI,
que por ahí no permite que la renta, aunque la rentabilidad ha sido muy grande, dijo, sea más grande en determinados sectores. Por ejemplo, comparó, dijo que la renta en la Argentina per cápita era la más alta de la región, inclusive por encima de la de Venezuela, ¿no? Claro, depende, ahí paréntesis, depende del tipo de cambio que tomes, claro, ¿no? O sea, es la número 1 o la número 20, depende si es a 6, a 7 o a 12. Pero en cualquier caso, a mí me da la impresión de que la Presidenta entiende que estos problemas que estamos viviendo los argentinos comunes y corrientes son justamente las consecuencias del éxito del modelo y de las cosas que hace esta gente para combatirlo, sí, ¿no? Y por supuesto están los medios que se hacen eco de esta suerte de conspiración reflejando estas noticias. Claro. Ustedes han visto que en las últimas apariciones del jefe de gabinete ha subrayado varias veces lo que los medios no ponen. ¿Viste que se queja de lo que los medios no ponen? Sí. Como si el gobierno tuviese que dictar la línea editorial o inclusive las noticias que los medios deben publicar. Entonces hay una ratificación de parte del gobierno en el sentido de que acá el problema son los medios, y en segundo lugar una visión de la Presidenta respecto de que estos problemas que están ocurriendo en la Argentina son problemas provocados, no por derivaciones o deformaciones o complicaciones o distorsiones del programa económico, sino como consecuencia de factores políticos. Y lo dijo con mucha claridad el jefe de gabinete el día domingo. Nos cortan la luz, sí, nos saquean los policías armados, nos devalúan la moneda. Claro. Lo ha ratificado estos días con el tema del blue y los narcos. Quieren que suba el blue para comprar justamente a la Argentina a precio de remate. Claro. Por lo tanto, me parece que ayer se ha resuelto un problema. ¿Ah, sí? Se ha resuelto el problema de qué pasa con la Presidenta. Y estamos claros que la Presidenta lo que ha anunciado ayer en este muy curioso discurso ha sido una ratificación absoluta del rumbo. Y sobre este punto había en la Argentina unos enormes interrogantes. Había mucha gente que pensaba que el rumbo se podía ratificar, mucha gente que pensaba que el rumbo se podía cambiar, o mucha gente que pensaba inclusive que la Presidenta se podía ir, ¿no es cierto? Obviamente en un segmento, pongámoslo así, delirante del análisis, ¿no es cierto? Pero había de lo que quieras ayer en la Argentina, e inclusive lo hubo en las últimas 2 o 3 semanas y en particular en los últimos 2 o 3 días, y especialmente ayer. Sí. Entonces, todos estos interrogantes se han despejado. El gobierno ha ratificado que el problema central de la Argentina es este conjunto de enemigos que hay, que se molestan como consecuencia del éxito del país, que estas cosas que aparecen, bueno, en los medios son justamente problemas provocados. La inflación, a juicio del presidente, no es un tema económico, es un tema político. Es la gente que intenta apropiarse de la renta. Los cortes de luz, a juicio del jefe de gabinete, no son problemas energéticos, son problemas políticos, ¿no? Alguien que fue y cortó la luz. El jefe de gabinete atribuyó a las compañías eléctricas una intencionalidad política por tardar en dar un comunicado. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que se había hasta ayer un conjunto de interrogantes respecto del rumbo de la Argentina. Ayer han quedado todos ellos, todos despejados. La Argentina y la Presidenta de la Argentina ayer ha ratificado con toda claridad el rumbo que hasta ahora veníamos manteniendo. El problema son los medios, y frente a estos problemas, si querés, menores que aparecen en el país, pues habrá que profundizar el modelo. Claro. Así que me parece que se ha fijado una línea, y esa línea ha sido muy clara. Me parece que nunca había cambiado, pero ayer quedó claramente explicitada. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.